La localidad austríaca de Mauthausen fue el lugar elegido para construir un campo de concentración nazi durante la época de Hitler, pero con el tiempo se convirtió en uno de los mayores complejos de campos de concentración de toda Europa. Exactamente en 1945, el conjunto de campos contenía un total de 85.000 prisioneros. El número exacto de víctimas se desconoce, pero se cree que rondan cifras entre 122.000 y 320.000. Mauthausen fue de los pocos recintos etiquetados como grado 3, lo cual muestra que era uno de los más duros a la hora de tratar a los enemigos políticos del Reich. La principal diferencia de Mauthausen era su fin, destinado en gran parte al exterminio de los intelectuales, gente ilustrada y generalmente de clase social alta. A partir de 1940 empezó a crecer y a aparecer subcampos que funcionaban bajo la dirección de esta. El primero fue el Gusen, situado a 5 kilómetros del campo central, pero más adelante se añadieron muchos otros comandos, como por ejemplo Ebense y Melk. A partir de 1942, las necesidades bélicas del régimen nazi forzaron a que muchos de los campos de concentración se destinaran a la elaboración de material armamentístico para hacer frente a la guerra. El número estimado de prisioneros que pasaron por todo el conjunto de subcampos es de 235.000. La mayor parte de ellos fueron obligados a hacer trabajos forzados en la cantera de granito, y las condiciones de vida y de trabajo se cobraron muchas víctimas. También pasaron por este campo los españoles republicanos que provenían de los stalags, campos de prisioneros de guerra. Eran exiliados españoles que fueron capturados por los alemanes cuando invadieron Francia. Cuando el ejército norteamericano entró en Mauthausen el 5 de mayo de 1945, las banderas republicanas habían sustituido a las banderas nazis y la puerta del campo estaba cubierta por una gran pancarta en la que se podía leer: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras». A pesar de la liberación del campo, muchos de los republicanos no pudieron volver a España, donde se había instaurado un régimen autoritario que apoyaba claramente los ideales totalitarios nazis bajo la imagen de Francisco Franco. Tras 66 años de esa liberación, tuvo lugar un encuentro entre países de toda Europa para recordar a los caídos, porque ellos fueron los que sufrieron una guerra de exterminio, un error que cabe recordar para no volver al pasado.